Luis Rosas, también que es de nuestra iglesia, es local, de aquí de Central Christian Church. Él va a traer la palabra para nosotros los caballeros. Así que los jóvenes, sí, vamos a orar ahorita y van a pasar a la misma clase donde, ¿correcto? A la misma clase donde estuvieron ahorita y vamos a pasar. Si se pueden poner de pie, vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí, Padre Santo, recibir tu palabra. En este momento, Padre Santo, que estos dos hermanos van a traer palabra para nuestras mentes, Señor, que tú seas que hables y que nos abres nuestro corazón para poder entender lo que tú quieras que aprendamos en este día, Señor. Bendícelos y te doy gracias por otro día más de vida que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermano Luis, hermano JP, you can go to the back area and they'll be waiting for you over there. Tomen asiento, hermanos. Muy buenos días nuevamente. ¿Cómo estamos? Bendito sea Dios. Quisiera, hermanos, que en este momento hagamos otra oración, si me lo permiten, por un caballero que acabamos de llevar a la clínica. Se llama Francisco de León. Es uno de los trabajadores de nuestro hermano Arturo. Tuvo una caída, se abrió el brazo y bueno, pues con esos temores que estamos viviendo actualmente, vean, estos tiempos donde la gente tiene temor a todo por el hecho de que no hay seguro médico, no hay otro tipo de condiciones legales, pues se las quería aguantar como los machos, pero bueno, nos pusimos en contacto con unos conocidos de una clínica, ya lo están atendiendo para honra y gloria de Dios. Pero oremos por él y por la salvación de él, que a través de estas, yo les llamo intervenciones divinas, vea, estas atracciones divinas que utiliza Dios para pues hacernos saber que él es real y que necesitamos de la salvación en Cristo. Así que oremos también por la vida de este Francisco. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo, Señor, donde tú nos has invitado, Padre, a ser hombres buenos y fieles, Señor, pero hoy declaramos nuestra incapacidad. Tu palabra dice que, Señor, somos siervos inútiles porque apenas hemos hecho lo que nos has pedido. Padre, tu palabra nos dice que de lo vil y lo menospreciado de ahí tú nos has escogido, Señor. Y como Pablo lo dijera, miserable de mí, Señor, nada bueno hay en nosotros, todo lo bueno proviene de ti, es Cristo en nosotros, Señor. Él es el todo en todo, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Padre, que te manifiestes y te reveles también a personas, Señor, que a través de situaciones complicadas, de desesperación, de aflicción, Padre, esas tú las puedes utilizar como medio, Señor, de salvación. Así que pedimos en este momento, no solamente por la vida física de Francisco, sino también, Padre, por su salvación, Señor. Pedimos que toda la atención que reciba en este tiempo sea la que tú has determinado, Padre, para que el tratamiento tenga un efecto en él, pero también, Padre, para que a través de esta situación, esta circunstancia, él pueda ser atraído a tu amor, Señor. Tu palabra dice que con cuerdas de amor, Señor, tú nos has atraído a ti, Señor, y pedimos, Padre, que el Espíritu Santo se le revele, Padre, para traerle convicción, a salvación a su vida. Bendice este tiempo, Padre, a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿a cuántos de nosotros nos pasa eso de que de repente tienes todo planificado, tienes todo fríamente calculado y hay una emergencia y cambian los planes? ¿A cuántos les ha pasado? Anoche mi esposa ya estaba camino a casa, ella llegó como a las 10 de la noche después de estar aquí sirviendo, los niños también. Yo tenía la idea, tenía el plan y creo que lo comenté en el devocional, pues a las 11, 11:30 agarrar cobijas y amanecer un nuevo día. Y como les dije, tuvimos una situación muy interesante con mi hija, estuvimos hablando con ella hasta las 2 de la mañana, necesitaba ser ministrada, necesitaba desahogarse, nosotros también, y necesitábamos pues que Dios sanara algunas situaciones entre los tres, mamá, papá y su servidor. Y hubo un momento en la conversación, en el tiempo que estábamos teniendo de desahogo, de catarsis con mi hija, donde se me vino este pensamiento a la mente, hermanos. Este pensamiento que sé que también proviene del enemigo, porque lo que él quiere es simplemente acusarnos. Él es el acusador. Y mientras estábamos teniendo esta situación con mi hija, este pensamiento de soy mal papá, como dice el dicho popular, candila en la calle, ¿qué?
obscuridad en la casa, eres psicoterapeuta matrimonial familiar y no puedes ayudar a tu propia hija. Me sentí la peor cucaracha aplastada en la madrugada. Y bueno, terminamos con oración, llorando los tres, y bueno, el Señor ministrando, y yo también. ¿Cuántos metemos la pata como papás? Levanten la mano. Yo, según ya estamos sanando, cerrando la conversación, el tiempo, y haciendo una oración, y tal vez no fue la mejor oración tampoco, y te duermes con esa carga de culpa, de vergüenza, y que dices, y en algunas horas voy a compartir sobre buen siervo y fiel como guía de su hogar. O sea, como es una cachetada así frontal, es un gancho al bajo, y uno se siente mal, porque al final del día estamos aquí por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia, porque nada bueno hay en nosotros, y lo único que le trajimos al Señor para que Él haga su obra en nosotros es nuestro pecado, es este cuerpo de humillación, es esta mente trastornada, pervertida, mala. Y cuando pasan estas situaciones, simple y sencillamente me doy cuenta de la gracia de Dios, una gracia que no tiene medidas, hermanos, una gracia, el don de la gracia de Jesucristo que se nos ha concedido, que no tiene explicación para nosotros, y donde te das cuenta que estás aquí solamente porque Dios lo quiso y porque Él te quiere utilizar, pero no porque tengas capacidad en ti mismo. Y Pablo lo dice, no es que seamos capaces de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que tenemos hoy, hermanos, la exposición tiene que ver precisamente con esta parte de ser un buen siervo y fiel como guía de su hogar. Y vamos a tratar de colocarnos, para que ustedes vayan teniendo ahí sus Nuevos Testamentos o la Biblia abierta, nos vamos a estar colocando básicamente en el capítulo 1 y capítulo 3 de Colosenses, y vamos a hacer algunas revisiones precisas para poder meditar sobre cómo puedo ser yo un buen guía del hogar, como esposo, como padre, pero también como hijo. Mis padres todavía viven, acá me está acompañando mi papá. Y una de las razones por las cuales uno está aquí en el púlpito es porque de temprana edad uno miraba el ejemplo del padre. Mi papá es un hombre que ya tiene pues más de 40 años en el ministerio, y uno aprende, uno ve el ejemplo de integridad, el ejemplo de servicio, el ejemplo de humildad, y a través de eso pues uno también se impacta. Cuando hablamos de esta expresión utilizada por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo, de la expresión, ¿verdad? En Mateo 25, 23, algo está pasando con la pantalla, no sé si le puedan dar ahí un clic a la imagen, ahí al PowerPoint. Estoy tratando aquí de mover. Hoy sí. Pues adaptamos a esta parábola en términos de lo que somos como esposos, padres e hijos. Y bueno, la parábola de los talentos, hermanos, resalta el hecho de que los seguidores de Jesús son mayordomos, administradores, responsables de tesoros que se les han concedido. En el contexto bíblico, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en esta última serie de sermones nos habla sobre el tipo de reino que Él ya ha establecido en su mente, y el tipo de responsabilidad y administración que le va a dar a cada uno de sus siervos. Y cuando Él regrese, cada uno de nosotros tiene que responder cómo ha utilizado tales recursos, dones, capacidades. En esta parábola de los talentos, en el capítulo 25 de Mateo, el hombre adinerado, padre de familia de esta parábola, se está yendo lejos, y el verbo en griego donde dice la Biblia que se fue lejos es apodomeo, que tiene como la idea de que regreso pronto, pero regreso para estar en celebración. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Él felicita o congratula al hombre de los 5 talentos y al de 2 talentos, le dice: entra al ¿qué? Al gozo de tu Señor. Porque en la antigüedad aquellos hombres adinerados, cuando iban de viaje y dejaban a sus esclavos, algunos siervos con un gran sentido de confianza, ellos, al ver que regresaba el patrón, el dueño, el adinerado, preparaban una gran fiesta, pero no era para el esclavo, no era para los siervos. Adivine para quién era la gran fiesta.
para el Señor. De manera que cuando la Escritura dice entra en el gozo del Señor, está hablando de la celebración que le damos al Señor, el gozo que tenemos nosotros de ver nuevamente que el Señor está aquí con nosotros, pero no por lo que somos ni lo que hicimos, sino por el carácter que Cristo o que el Señor ha formado en nosotros y que le podemos celebrar a Él. De manera que la parábola de los talentos no se trata de nosotros. Se trata de Cristo siendo exaltado a través de lo que Él hace en la vida de estos siervos inútiles. Es Cristo siendo exaltado. Hermano, el talento o el denario tenía un valor grande. Imagínese usted que un talento tenía el valor de 6,000 denarios, que era el dinero más conocido con el que se hacían todas las transacciones diarias. Y el denario era el salario de un día de un obrero. Este era el salario mínimo clásico con el que se sustentaba. También estaba algún tipo de esclavo, lo que llamamos en la Biblia el jornalero. ¿Se acuerda aquella parábola del hijo pródigo? Cuando le pide al padre, iré con mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti, y trátame como a uno de tus ¿qué? Jornaleros. Aquellos vivían por lo que se podía comer en ese día, el jornal. Pero el denario ya era un salario, ya era una medida por la cual la persona era reconocida y dignamente reconocida por su trabajo. Imagínese usted que un talento correspondía a 20 años de salario. 2 talentos a 40 años de salario. 5 talentos a 100 años de salario. De manera que el término talento se refería a la unidad de peso más grande, de valor más grande, más importante en kilos, que usualmente eran 34 kilos, para pesar oro, plata y cobre. Pero el mismo contexto bíblico nos habla de que era plata lo que se estaba pesando aquí. Este dinero, hermanos, tenía que ser utilizado, manejado, administrado, tenía que ser generado, reproducido. Y el hombre hace cuentas con cada uno de estos esclavos o siervos. Las palabras buen y fiel, más que el logro de la administración, más que traer los resultados, tienen que ver con el carácter de la persona teniendo un sentido de responsabilidad. Más que el resultado, más que los recursos multiplicados, que fueron bien administrados, bien manejados, lo que se está reconociendo aquí es el carácter de la persona. Y a veces nosotros como padres de familia, como esposos, como hijos, usualmente nos enfocamos más en los resultados que queremos ver en nuestra familia. Que mis hijos sean bien disciplinados. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos sean bien disciplinados? Queremos ver buenos resultados. Que mi esposa sea bien obediente y bien sujeta, como dice la palabra de Dios. ¿Cuánto quisiéramos ver ese resultado? Usualmente nos enfocamos más. Que vayan a buenas escuelas, ¿verdad? Que podamos tener suficientes. Y pocas veces nos damos cuenta que detrás del resultado, lo que Dios le da mayor importancia o relevancia a la situación es el carácter transformador que tiene la persona para obrar en ser un buen siervo. Este siervo fue exitoso porque fue bueno y fiel en el deber que se le asignó, pero por el carácter que él tenía. Aquí la expresión de fiel tiene que ver con la palabra griega pistos, que es una persona digna de confianza, confiable. Y yo creo que eso es algo que quieren ver nuestras esposas en nosotros. Que cuando no estás tú con ella, que ella pueda tener plena y completa y total confianza de que tú eres fiel. ¿Sí o no? ¿A cuánto les gustan las historias, por cierto? Anécdotas, cuentos, historias. Levanten la mano, ¿a cuánto les gustan historias, anécdotas, cuentos? Bueno, los expertos en la neuropsicología dicen que a los que les gustan las historias, cuentos, anécdotas, parábolas, es porque les gusta el chisme. Entonces, para aquellos chismosos que levantaron la mano, se cuenta esta historia de una comadre que llega con esta señora y le dice la comadre a la señora: comadre, acabo de ver a tu esposo con otra mujer. ¿Cómo así? Sí, en el supermercado la vi. Y se ve que ahora le gustan las grandes a tu esposo. Y la esposa tranquila dice: no, yo confío en mi esposo. Era con su mamá con la que estaba saliendo, la llevó al mandado. Pasaron algunos días y nuevamente llegó la comadre. Comadre, vi a tu esposo con otra mujer. Y esta estaba más joven. Y andaba haciendo unas transacciones en el banco.
Sí, es mi hijastra que nos vino a visitar y mi esposo le estaba tratando de depositar y hacer algunas transacciones en el banco para sus estudios. Total que la comadre se la pasaba todo el tiempo poniendo en duda a su marido, poniéndolo en tela de juicio, hasta que un día se cansó la mujer y le dijo a la comadre: ya no vuelvas a la casa, porque la peor enemiga de una persona no solamente es el chisme, sino que la duda. Y si esto empieza ya a entrar en mi corazón, me va a matar. Vete de aquí. Hermanos, lo que menos queremos nosotros en nuestras relaciones es de que haya duda. Y esta palabra fiel tiene que ver precisamente con alguien que es digno de confianza. También utiliza la palabra bueno, que en el griego aquí es kalos, que tiene que ver con alguien que es excelente, pero no por la parte exterior o bello por la parte exterior, sino por lo que la persona hace por los demás. Jesucristo está diciendo en esta parábola que tenemos que estar unidos nosotros siempre. Esta es una unión, esto va junto con pegado, de que si queremos ser hombres de acuerdo al corazón de Él, tenemos que ser buenos y fieles, excelentes en el corazón, porque todo comienza en un trabajo del corazón, es un trabajo interno, pero dignos de confianza. El siervo fiel, hermano, sería recompensado con más responsabilidades. Por eso el Señor le dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y esto nos apunta, hermanos, a la bendita comunión que podemos tener nosotros con nuestro Señor Jesucristo, donde la estamos promoviendo y fomentando diariamente a través primero de una relación que tenemos vertical con Él, y que ésta se va a ir reflejando también con una bendita comunión con las personas que están más cercanas con nosotros, en este caso nuestra esposa, nuestros hijos y nuestros padres. Y esta comunión se va a reflejar precisamente en ser personas dignas de confianza. Hoy nos hablaba Mike Ponce acerca de Abraham y yo dije: va a empezar a hablar de Abraham, y yo tengo algunas cosas también que decir de Abraham, porque Abraham, hermanos, aunque es el padre de la fe, es el padre de tres grandes religiones, el cristianismo, el islam y también el judaísmo, pareciera ser que en la formación de su carácter, y se nos hablaba algo de eso en esta mañana, Dios estuvo trabajando progresivamente en el carácter de Abraham. Siendo amigo de Dios y padre de fe, hubieron pruebas que él no pasó. Y yo lo estaba viendo desde el aspecto de todo el entorno familiar y de lo que pasaba con sus siguientes generaciones. De hecho, estas siguientes diapositivas que les voy a presentar son parte de una tarea que yo cumplí, porque estoy con mi esposa, la estoy apoyando ahí en la universidad. Aquí este es un mega comercial, en la Universidad Cristiana de México. Hice mi tarea. Y yo sé que Caleb la leyó y la revisó, y aquí le hice algunos ajustes, ¿verdad? No se ve mucho aquí en la pantalla, pero de cómo era la vida y el carácter de Abraham, y cómo esto impactó no solamente en su hijo Isaac, sino que también impactó en sus nietos, en Jacob, y cómo esto impactó también en los hijos de Jacob. Cómo el carácter de uno como padre, como esposo, tiene un efecto y tiene un impacto, y esto lo hemos visto nosotros mucho en teoría sistémica, en relaciones intergeneracionales en terapia, y tiene un impacto. Lo que yo soy, lo que yo hago, lo que digo, tiene un impacto en mis próximas generaciones. Sabemos nosotros que Abraham, ¿verdad?, fue esposo de Sara, y que Sara pues le metió a Agar para tratar de ayudarle a Dios. De ahí salió también Ismael. Ellos actuaron, hermanos, y vemos desde la parte de la gracia, del favor, la misericordia y el propósito eterno de Dios que siempre se va a cumplir. Sabemos que ellos actuaron con fe, creyendo en la promesa, esperaron la promesa a pesar de su condición pecaminosa. Por eso, como nos lo compartieron más temprano, cuando se da cuenta, en medio de la vergüenza, en medio de la culpa, en medio del temor, Abraham, y regresa de Egipto, invoca el nombre de quién, del Señor, y nos han dado una excelente exposición sobre esta situación, donde nosotros nos tenemos que dar cuenta de nuestra condición, de nuestra bajeza, para ir nuevamente al recurso que nos hace fieles, dignos, que es el Señor. Soportaron la aflicción y pruebas a pesar de que la promesa se tardaba. Dejaron sus tierras para actuar con obediencia, una obediencia parcial. Hubo perdón y reconciliación, claro, lo vemos nosotros en el caso de Labán con Jacob, en el caso de Jacob con Esaú, en estas diferentes generaciones, en el caso de José con sus hermanos.
Hubo constante reconciliación. Yo supongo también que hubo reconciliación entre Abraham y Sarai, entre Rebeca e Isaac por los errores que él cometió, lo mismo con Jacob y su esposa. Y renunciaron a la idolatría para seguir al Dios invisible. Y nuevamente, esto fue algo que progresivo, algo progresivo. Ese es el carácter hermoso que vemos nosotros en cuanto a la gracia de Dios trabajando en hombres tan imperfectos como Abraham. Pero ya en términos relacionales nos damos cuenta que la situación se puso color de hormiga. Y ustedes pueden ver aquí en algunas de las líneas cómo estas relaciones familiares parecieran que fueron un poco ¿qué? Caóticas, donde había mucho favoritismo, donde habían relaciones muy cercanas, pero que estas relaciones cercanas podían ¿qué? Cegar, ¿verdad? El tener un corazón neutral hacia todos, un corazón amoroso hacia todos. Vemos que en estas generaciones hay alianza entre hermanos. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de José se ponen de acuerdo para tratar de hacerle daño y cómo nombran a su hermano como el qué? El soñador, el favorito de papi. Vemos nosotros que también hay una inclinación hacia Jacobo, él fue también un hijo favorito. Pareciera que todo esto del carácter de Dios, de su gracia en ellos, no se estaba reflejando ya de una manera más práctica en las relaciones diarias. Habían relaciones distantes, relaciones conflictivas, pero también, hermanos, habían relaciones muy pecaminosas. Relaciones muy pecaminosas. En este familiograma o genograma que usamos mucho nosotros, y esto yo lo hago constantemente cuando tengo terapia familiar en mi segunda sesión para poder entender la dinámica de matrimonios o de familias, hago este pequeñito cuadro de familiogramas con las familias y básicamente lo que busco es tratar de entender la raíz por la cual están ellos ahí presentes. Y haciendo los dibujitos, porque una imagen habla más que 1000 palabras, pues uno se da cuenta de eso. Y con las familias, algunas dicen, venimos aquí porque necesitamos ayuda. A veces algunos vienen en cierta negación. Y cuando hacemos este pequeñito ejercicio del genograma o familiograma, nos damos cuenta y decimos, ay, pues no estamos tan bien como pensábamos. Y cómo estos diferentes patrones de conducta se van repitiendo de generación en generación. Habían algunos patrones de conducta familiares negativos y pecaminosos como el engaño. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos. O sea, traían una línea de mentira bien marcada. Usted lo puede ver ahí en los números 1, que tiene que ver con el engaño. Todos de una u otra manera estaban viviendo ¿en qué? En un sistema de ¿qué? De engaño. Los antivalores se vuelven ¿en qué? En un sistema normal de vida. Vivían en sistemas de favoritismo. Los problemas entre Ismael e Isaac, los problemas entre Esaú y Jacob, los problemas entre los hijos de Jacob y José. Y sigue la historia. Había rivalidad entre ellos. ¿Cuántos de nosotros vivimos tal vez en un ambiente donde había rivalidad entre nosotros, entre hermanos, que preferíamos estar con los amigos tal vez, que con quiénes? Que con los hermanos. Y pareciera que aquí la idea de promesa, de que te bendeciré y de que serás de gran bendición y que serás luz para las naciones, como de que se ve perdida. Un cuadro un poquito sombrío, tenebroso, sin esperanza. Había poligamia, hermanos, había concubinato, hubo abuso sexual, hubo una violación, el caso de Dina, ¿se acuerdan ustedes? ¿Dónde estaba papá? ¿Dónde estaba mamá? Que a ella se le ocurrió ir a ver cómo estaban las muchachas y las mujeres de la tierra cercana. Hubo violación, hubo crimen. ¿Se acuerdan cuando lo de Dina? Hubo engaño nuevamente, hubo traición, usurparon. Y nos preguntamos, ¿habrá pasado Abraham la prueba? ¿Habrá sido él un buen siervo y fiel en la administración de su hogar? Tal vez desde una perspectiva muy humana, muchos diríamos fracasó. Yo no sé en estos ambientes, pero en el ambiente en que yo me crié en la iglesia, a veces decían, porque yo soy hijo de predicador, lo peor. O hijo de pastor, lo peor. ¿No llegó a escuchar usted esas expresiones? Y bueno, yo estoy aquí no porque haya sido una monedita de oro, ni una perita en dulce. Yo por muchos años oculté ataduras
de conductas inapropiadas, destruir relaciones. Y te das cuenta, ¿será que todavía existe el Dios de la promesa que va a bendecir tu generación hasta 1000 generaciones? No solamente hasta la cuarta, sino hasta 1000 generaciones. Y te preguntas, ¿estoy pasando la prueba? De hecho, yo le doy gracias a Caleb, que me tiene mucha paciencia. Yo con estas locuras de las encuestas, a mí me encantan las encuestas, y como académico también, pues yo siempre hago esto. Y yo dije, pues voy a diseñar, y algunas yo no las diseñé, otras las diseñé en conjunto con un hermano que también ya está con el Señor, sobre cómo evaluar nuestra relación como padres de familia y nuestra relación de la dinámica familiar. Y esta no me la van a entregar, a esta sí le van a poner nombre y se la van a llevar ustedes. Al final de esta conferencia yo les voy a dar dos evaluaciones. Estas las diseñamos con el doctor Armando Alanís allá en la ciudad de Miami, cuando teníamos un centro de integración familiar hace muchos años. Una tiene que ver con la función de la familia, y quiero que usted sea honesto y hoy sí póngale nombre. Y antes de que termine la Conalba, usted tenga ese tiempo de soledad, de contemplación, de reflexión, de autoanálisis, y diga, ¿la estoy armando o no la estoy armando bien con la familia? ¿Cómo está la dinámica familiar? Porque gracias a Dios no tenemos familias disfuncionales, tenemos familias redimidas por la gracia de Dios. Y claro, usted se va a confrontar con algunos aspectos de aquí, de esta evaluación, y usted, después de hacer los numeritos, después de ser franco, sincero y transparente con usted mismo, se va a dar cuenta si está al nivel de una familia disfuncional, marginal, una familia regular, saludable, o familia superior, lo que nosotros llegamos a llamar en términos ya cristianos una familia redimida por la gracia de Cristo. Porque imperfectamente imperfectos seguiremos siempre. Y también le pongo una para que le duela más. Diga conmigo, me va a doler. Dígalo conmigo, me va a doler, pero me voy a aguantar. Una evaluación de conducta como padre. En la torre. Y léala, llénela y pídale al Espíritu Santo que le diga qué tiene que hacer para cambiar. Dios quiere que seamos buenos siervos en la paternidad, en el hogar, en el matrimonio, pero no es fácil. Recuérdeme, al final de esta charla se la voy a compartir, y la pregunta sería, después de terminarla, ¿pasé la prueba o no la pasé? Y si no la pasó, no se preocupe, para eso estamos aquí, para que Dios haga las cosas nuevas. ¿Recuerda nuestro tema? Buen siervo fiel como guía de su hogar. Buen siervo fiel como esposo, buen siervo fiel como padre y buen siervo fiel como hijo. Y quiero que me acompañe rápidamente para analizar solamente 5 principios que nos pueden ayudar a nosotros a ser buenos siervos y fieles. Acuérdese, buen siervo y fiel tiene que ir junto con pegado, no son separados uno del otro. Porque Dios busca la excelencia del corazón del hombre, pero busca también a la persona digna de confianza. Ahí en el capítulo 1 de Colosenses, hoy sí le había pedido que lo tuviera abierto. En este libro o en esta carta nosotros nos damos cuenta que si hay algo de lo cual Pablo quiere hacer énfasis con los hermanos de Colosas, es de que se enamoren completamente de Cristo y de que en Cristo está todo, es la plenitud de todo. Y mire cómo comienza la palabra de Dios en el capítulo 1, versículos 1 y 2 y versículos 4 de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Versículos 4, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. ¿De su fe en quién? En Cristo Jesús, santos y fieles en Cristo, y del amor que tienen por todos los santos. Definitivamente, hermanos, para ser fieles y buenos, aunque nada bueno hay en nosotros y nada de fidelidad en nosotros, tenemos que tener una vida que demanda una dependencia total de Cristo. Y estas expresiones son bien poderosas. La expresión donde Pablo les dice, hermanos santos y fieles en Cristo, pues hemos oído de su fe en quién, en Cristo Jesús.
Esta expresión, hermanos, es utilizada constantemente por el apóstol Pablo más de 160 veces en todas sus cartas, en todas las cartas paulinas. Esta expresión, hermanos, de que estamos en Cristo, en el Señor, en Él o por Él, estas 160 veces de los escritos paulinos nos hablan de una esfera espiritual de completa y total dependencia de Jesucristo. Jesucristo lo declaró también en Juan capítulo 15 cuando él dijo: separados de mí nada pueden ¿qué? Hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los ¿qué? Los pámpanos, las ramas. Y la palabra ahí de ramas es la expresión que utilizaban los vinicultores para hablar de la rama más frágil y rápida o pronta a romperse. Aquí no hay superhombres, ni supervarones, ni supercristianos, ni superpoderosos. Hay preciosos por la gracia de Cristo, eso sí, pero somos ramas frágiles. La palabra de Dios dice a través de las palabras de Pedro de que la mujer es un vaso más que más frágil, porque también el hombre es frágil. El hombre también es frágil. Los hermanos de Colosas estaban en Cristo por la fe de ellos que había motivado a bautizarse en Cristo, como lo vemos nosotros en Romanos capítulo 6 versículo 3, Gálatas 3:27, y ellos entraban ahora a una completa y total dependencia en el Señor para que pudieran ellos experimentar toda bendición espiritual, Efesios 1:3, para que pudieran experimentar constantemente, de continuo, póngame atención en esto, de continuo, la gracia y el perdón constante del Señor. Primera de Juan 5:11, y para que pudieran experimentar la gracia abundante del Señor. Estar en Cristo significa que vivimos nosotros constantemente recordando que somos perdonados en Él, que tenemos gracia en Él, de que vamos a ser llevados a vida eterna en Él, de que estamos colocados en lugares celestiales en Él, y que Él es lo único que necesitamos para ser hombres fieles. Más adelante en la misma carta, el apóstol Pablo, en ese mismo capítulo, él utiliza estas expresiones. Dice: así que ustedes aprendieron, versículo 7, del hermano Epafras, consiervo, quien es que fiel, servidor de Cristo, Cristo haciendo la obra en él, de nuestra parte. Versículo 11, para que anden como es digno del Señor, en el Señor. Hay otra versión que dice: anden dignos en el Señor, porque de Él emana todo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 27 y 28 del capítulo 1. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ¿quién? En ustedes. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto. ¿En quién? En Cristo. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y si el hombre va creciendo en su santidad, y si el hombre va creciendo en su fidelidad, en su bondad y en su excelencia, es porque Cristo está en él, la experiencia, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? De manera que, como les decía yo a ustedes, hermanos, lo único que le podemos entregar al Señor para que haga algo diferente como esposo, como padre, como hijo, es solamente entregarle nuestra vida pecaminosa a Él y decirle: Señor, este vaso necesita ser completamente construido, reconstruido, restaurado por ti. Necesito depender completamente de ti. Nada bueno hay en mí. Es más, Cristo lo dijo, hermanos, que nosotros éramos padres malos. ¿O no? Y tómelo como un halago del Señor. Pues ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos. No está diciendo ustedes siendo buenos padres dan buenas dádivas. No, son malos. Ahora me necesitan a mí. Me necesitan a mí. Hermanos, demanda, segundo principio, para ser un padre fiel y bueno en el hogar, en el matrimonio, en la paternidad, demanda una visión eterna y celestial con Cristo. En el capítulo 3, ahora vámonos al capítulo 3 de Colosenses,
Nuevamente ya le dije que esta carta está saturada de esta expresión en Cristo, vivir para Cristo, en Él, poner la mirada en Él. En el capítulo 3, Pablo habla de una visión que debemos de tener nosotros para la familia, para el matrimonio. El matrimonio fue establecido por Dios y para la gloria de Dios. La familia fue establecida por Dios y para la gloria de Dios. Nuestra visión debe estar en lo eterno y en lo celestial con Cristo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan en donde la visión, su óptica, pónganla en donde, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, el que opera en nosotros, ya no vivo yo más, Cristo vive ¿qué? En mí. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. De modo de que si alguno es nueva criatura, en Él, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también serán ustedes manifestados con Él en gloria. Tenemos que cambiar la visión que tenemos para el matrimonio y la familia. Es prepararlos para la eternidad, hermanos. No solamente es preparar una buena herencia, no es preparar un buen patrimonio, una buena educación, de lo cual yo estoy muy agradecido con mi padre por ello, pero al final del día, el trabajo principal del esposo y del padre es asegurarnos que el evangelio de Cristo es revelado a nuestros hijos, para que ellos puedan ir al cielo. Porque ¿de qué sirve que yo mande a mi hijo a Harvard en esta tierra y termine su vida en el infierno? ¿De qué sirve que tenga casa atesorada mientras la casa de Dios está en ruinas? Tenemos que cambiar nuestros valores. ¿Somos proveedores? Claro que sí. Dios quiere que seamos buenos administradores de los recursos materiales que nos da para poder utilizarlos para el beneficio de la familia, pero esa no es la prioridad. Porque dice Jesucristo que los gentiles y los que no le conocen, ellos se afanan en eso. Esa es la visión que ellos tienen. Ellos tienen una visión ¿qué? Terrenal. La nuestra es una visión ¿qué? Espiritual. Es prepararlos para el cielo. Es prepararlos para la venida de Cristo. Es prepararlos para que se encuentren, como dice la palabra de Dios, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, irreprensibles hasta la venida de Cristo. Es una visión eterna y celestial con Cristo. Mi hija tuvo una actividad, hablando mi hija Débora, tuvo una actividad hace un mes en escuela, donde el proyecto pues sí nos tomó algo de tiempo, y el proyecto era que ella hiciera una presentación de la universidad a la que ella pensaba o quisiera ir. Y apenas está en 5º grado de primaria, ya me la andan bombardeando a qué universidad vas a ir y qué carrera vas a estudiar. Y entonces les dijeron, con una condición: no tiene que ser ninguna universidad que esté aquí en el Valle de Texas, así que busquen alguna universidad, investiguen de alguna universidad en algún otro lugar. Y entonces mi hija me hace una pregunta bien honesta, bien transparente: papá, pues la verdad es que yo no sé de universidades y a dónde tú quisieras que yo fuera. Ella me preguntó, le dije, pues ve a donde yo fui. E hicimos una presentación de Harding University. Ahí Dios me dio la oportunidad de ir a esa universidad, Harding University. No es Harvard, no es Harvard, Harding. Digo, porque si no, luego la gente se confunde. No, fui a esa universidad por la pura misericordia y gracia de Dios. Me dieron la beca y es una universidad cristiana, empezamos a investigar más de la universidad y algunas cosas históricas de la universidad. Y a mi hija se le empezaron a abrir los ojos. Me dio gusto que estaba pensando en su futuro, pero me dio terror por dentro. Estaba muy entusiasmada con el proyecto. Gracias a Dios que es una universidad cristiana. Y luego si seguimos investigando, y dentro de la conversación sobre algo particular que me haya gustado de esa universidad, yo le dije, bueno, Dios me dio, por la pura gracia y misericordia de Él, en el año 99, en agosto de 1999, estar en esa universidad, completar otros estudios, pero también ser el primer profesor de origen hispano en esa universidad. Ahí tuve también la oportunidad de enseñar por 3 años. Y entonces se le abrieron más los ojos a mi hija. Y dije, no, esto no está bien. Y ya la reencauzamos. Es una universidad cristiana que hace mucho énfasis en las misiones, hace mucho énfasis en llevar una vida devota delante del Señor. Y esa era al final del día parte de
de la dirección que mi esposa y yo le queríamos dar. Porque hermanos, aunque suene a cristiano, y aunque huela a cristiano, y aunque se vea cristiano, nos puede apartar del Señor si no tenemos nuestra mirada en Cristo, que está sentado a la diestra del Padre y que está arriba reinando como el soberano. Es peligroso. Estos colosenses tenían que nuevamente tener su visión bien ajustada en las cosas celestiales y no en los apegos terrenales. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro ¿qué? Nuestro corazón. ¿En dónde tienes tu vida escondida? ¿En las cuentas o en las deudas? Bueno, algunos más en las deudas que en las cuentas o en los ahorros. Nuestra vida está escondida en Cristo. Pablo dijo a los cristianos de Roma que ellos habían sido bautizados en la muerte de Cristo, que había de marcar su propia muerte espiritual al pecado, a las posesiones, a los placeres y a los deleites de este mundo, para poder tener una vida nueva en Cristo. En el momento en que nosotros le entregamos esa vida al Señor, termina ya nuestro coqueteo con este mundo y empieza ya nuestra realidad celestial. Termina el coqueteo con las cosas de este mundo y empieza nuestro compromiso con lo celestial y lo eterno. Por eso el apóstol Juan, si usted se acuerda de lo que dice la palabra de Dios, ahí en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 15, él dice: no amen las cosas del mundo, ni las que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, el que tiene la visión en lo espiritual, en lo eterno, en lo celestial, permanece para siempre. Pero somos muy atraídos por lo que vemos en este mundo. Por eso, hermanos, en los versículos 5 en delante de Colosenses, Pablo nos confronta con una vida práctica y una vida diaria de renunciación a todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Versículo 5: por tanto, varones, esposos y padres, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es ¿qué? Idolatría. ¿Qué significa esto? Básicamente que debemos de considerar que este cuerpo le pertenece al Señor y lo que nuestros sentidos perciben y experimentan deben de estar siempre alineados con lo celestial. Y la primera batalla que tiene todo hombre es la batalla sexual, ¿o no? Silencio en la sala, que el burro va a hablar. La primera batalla que tiene el hombre es la batalla sexual. El año pasado el grupo Barna, a ellos también les encantan las estadísticas y las investigaciones, las encuestas, encontró que 64% de los hombres que van a la iglesia entre las edades de los 30 a los 58 años, 64% de ellos, el último mes tuvieron acceso a sitios pornográficos. El 26% de ellos eran jóvenes, adultos, que apenas llevaban 3 años de casado y que estaban declarando ver pornografía semanalmente. 18% de los hombres de la edad media, no estoy hablando de la edad media, no, sino de la edad mediana, aquellos que están entre los 35 y 55, ¿cuánto estamos entre esa edad? 18% de ellos confesó y admitió tener adicción a la pornografía. Otros a otro tipo de 8% a otro tipo de perversiones sexuales. Todos ellos hombres cristianos, hago la aclaración, hombres creyentes, como usted y como yo, y que nos encontramos aquí, comenzando con su servidor. 77% de estos hombres reconocieron haber visto pornografía en el área laboral, sabiendo de que podían poner en riesgo su trabajo y su futuro. Después de haber tenido estos encuentros, desarrollaron vergüenza y culpa
y algunos de ellos un temor y una ansiedad extrema de ser disciplinados por la iglesia. De hecho, 83% de ellos comentó tener tanto miedo a ser disciplinados por la iglesia de que sean no solamente descubiertos, sino que expulsados por esta atadura. La respuesta de la iglesia: solamente el 9% de los encuestados reconocieron que su iglesia tiene programas específicamente para ayudar a hermanos a lidiar con el problema de la adicción sexual. Los ojos en los cielos, pero los pies en la tierra, dice Pablo. Pongan su mirada en Cristo y en las cosas de arriba, pero seguimos aquí en la tierra. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Job dijo: he hecho pacto con mis ojos de no mirar mujer. ¿Con qué? Con lujuria. Jesucristo dijo que cualquier hombre que vea a una mujer y la desea en su corazón ha cometido ¿qué? Adulterio. Si somos prácticos, hermanos, estamos al nivel de Salomón. ¿Cuántas esposas y cuántas concubinas tuvo Salomón? 1000 en total. ¿Cuántas mujeres han pasado por nuestros ojos? Hay que hacer morir toda clase de actos sexuales inmorales. Por eso habla de la fornicación, impureza, todo pensamiento impuro. Pasiones desordenadas. A los cristianos varones les tenemos que enseñar a aprender a dominar ¿qué? Las pasiones de la carne. Malos deseos. En griego aquí lo que básicamente Pablo quiere decir: todos los deseos intensos. Así como tienes a veces un intenso deseo por ir a trabajar, ver un partido de fútbol, un intenso deseo por hacer el bien a alguien, también hay intensos deseos inmorales. La avaricia, esta es una actitud enfermiza, hermanos, para con las posesiones, para con las posiciones y las posesiones también. Hace muchos años leí un libro sobre las 3 batallas principales del hombre, y usaba las 3 Fs el autor: las faldas, la fama y las finanzas. Las 3 batallas principales del hombre: las faldas, la fama y las finanzas. Y eso es avaricia, una actitud enfermiza para con las posesiones y las posiciones, incluso al grado de dar culto a estas, a lo cual Pablo dice que esto es ¿qué? Idolatría. Número 4, hermanos, un hombre esposo fiel, un padre fiel y bueno, demanda un corazón amoroso. ¿En quién? En Cristo. Demanda un corazón fiel en Cristo. Y para esto, hermanos, antes de entrar al número 4, quería recordarles que Pablo también en el capítulo 3 nos habla de que debemos de desechar todas aquellas cosas que no provienen de él, ¿verdad? Desechando el viejo hombre con sus malos hábitos, vestirse del nuevo hombre a través de las virtudes espirituales, de las cuales ahorita las voy a conectar con el punto 4, experimentando la paz de Cristo, que es la que viene cuando confesamos nuestras faltas, cuando renunciamos a esta vida, cuando renunciamos a nosotros mismos todos los días y viviendo para la alabanza del Señor y para la palabra. Y quiero hacer énfasis en el capítulo 3, en el versículo 16, antes de entrar al cuarto punto. Dice la palabra de Dios, versículo 15, si quieren: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. De hecho, esto lo platiqué en la mañana en el devocional. ¿En dónde estamos fallando de acuerdo a la encuesta de esta mañana? ¿En el estudio de qué? De la palabra. Y que solamente el 14% de los que estamos aquí presentes hablamos de que tenemos realmente un deseo intenso por la ¿qué? Por la palabra. ¿Cuál fue la arma principal que utilizó Jesucristo para hacerle frente al tentador y a la tentación? ¿Cuál fue? La palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Por la cual tenemos que vivir, ¿es quién? Nosotros, por la palabra. Nosotros, con la herencia de la restauración, con la herencia cristiana de la restauración, hacíamos mucho énfasis de volver ¿a dónde? A la palabra.
como el único y verdadero medio para hacerle frente no solamente a la falsa enseñanza, no solamente para hacerle frente al error, pero hermanos, la palabra es el medio que Dios utiliza para cualquier tipo de confrontación que tenga que ver con una vida inmoral, impura y pecaminosa. La palabra de Dios. Por eso dijo el salmista: he meditado en tu palabra para no pecar ¿contra quién? Contra ti. He guardado tu palabra. Estoy viviendo en tu palabra para no pecar contra ti. Y debería de darnos un poquito de tristeza y llevarnos al arrepentimiento, porque Dios produce la tristeza para llevarnos al arrepentimiento de que tenemos que retomar nuevamente la palabra de Dios, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. La palabra, porque si no vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Es la palabra. Y en eso, ¿cuántos hemos fallado? No se sienta mal, yo también. La palabra, la alumbrea nuestro camino. Y cuando ya vivimos nosotros entonces saturados por la palabra, Dios empieza a traer en nosotros un corazón nuevo y amoroso en Cristo. Porque el mandamiento está en el versículo 19. Versículo 19. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí la palabra áspero está bien interesante, la palabra cómo la utilizaban antiguamente, pero tiene que ver con la raíz de no ser amargos o amargados con ellas. De manera muy práctica. No sean amargados con ellas. De hecho, hermanos, el verbo amor aquí, y las veces que aparece el amor aquí en esta carta y en el capítulo 3 sobre todo, aparece en los versículos 12, 19, aparece también en el capítulo 1, en los versículos 4, 8, 13, en el capítulo 2, versículo 2, en el capítulo 3, versículo 14. Toda la carta de Colosenses también está apuntando a vivir en el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo se tiene que manifestar en nuestras esposas. Dice: amen a sus esposas y no sean ¿qué? Amargos con ellos. Pero también tiene que ver con una expresión que utilizaban antiguamente los carpinteros: ser áspero. ¿Cuántos trabajan en la carpintería o les gusta trabajar la madera? Cuando usted va a trabajar la madera, ¿está lisita la madera? ¿Cómo está? Áspera. Y para que la madera se sienta así lisita, se sienta así finita, se sienta agradable al tocarla, ¿qué tiene que hacer usted? Cepillarla. Es un proceso doloroso que demanda sacrificio de la persona que está trabajando. Eso es lo que quiere Cristo con nosotros en relación a nuestras esposas. De hecho, aquí la expresión amen a sus esposas en griego tiene que ver a amándolas y siguiéndolas amando, a través de ¿qué? Del cuidado tierno, compasivo, perdonador, de lo cual Pablo también habla en el versículo 12. Entonces ustedes, varones, versículo 12, como escogidos de Dios, piensen ahora en su relación con su esposa. Santos y amados. ¿Cómo quiere Cristo que se presente usted ante su esposa? Como santo y ¿qué? Amado. Hermanos, los puritanos del siglo XVII decían que si tú querías tener un hogar donde querías ser fiel al Señor, tenías que practicar las 3 S. Así decían los puritanos del siglo XVII y siglo XVIII. Sean santos, sean sabios y sean sanos en sus relaciones. Sean santos, sean sabios y sean ¿qué? Sanos en sus relaciones. Y de eso habla aquí el apóstol Pablo. Santos y amados, revístanse de ¿qué? De tierna compasión. Ahí es donde estamos lijando la madera. Porque Pablo dice que el matrimonio es aflicción en la carne, ¿sí o no? Y por eso él dice: mejor quédense como yo, en la condición en que yo estoy. Pero si le van a entrar al ruedo, si le van a entrar aquí al negocio, trátenlas con tierna ¿qué? Compasión. Hay que estar ¿qué? Lijando mucho. Con mucha bondad. Dejar el orgullo. ¿Cuántos padecemos del problema del orgullo? De que yo quiero tener la razón y no ganamos los conflictos por causa del orgullo. Bondad y ¿qué? Humildad. ¿Cuántos hemos tenido eso? Porque a fuerzas queremos ganar el argumento, ¿o no? La discusión. Es que quiero que me haga caso, que yo tenga la razón. ¿A cuántos les ha pasado?
A mí también. Mansedumbre y paciencia. Paciencia. ¿Cuántos han perdido la paciencia con los hijos? La perdemos con los hijos. Ahora, ¿cuántos hemos perdido la paciencia con la esposa? Si levanto la otra pata me caigo, Rubicel. Ellas también con nosotros. Cuando Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres, ámenlas y síganlas amando y no sean ásperos con ellas, nos está refiriendo a esas actitudes. Revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolas, perdonándolas. Y si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, háganlo ustedes también. Lo que llaman aquí las virtudes universales del carácter cristiano. ¿Cuáles son esas virtudes que usted se llene? Su carácter de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, aprendiendo a soportar, a perdonar, como Cristo lo ha hecho con ustedes. Demanda un corazón amoroso para con la esposa, pero también este mismo carácter reflejado en estas virtudes, hermanos, universales del carácter de Cristo, debe ser reflejada en nuestros hijos, de mi relación con nuestros hijos. Yo les decía, y ya voy casi terminando, que hoy en la madrugada me sentía el peor papá del mundo, la cucaracha aplastada. Yo no sabía que a temprana edad ya mi hija tenía cierto resentimiento y cierta amargura con su papá. Te parte el corazón. No sabía que en ocasiones sin querer queriendo la estaba exasperando. Y esto es para mí, hermanos. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y te pega duro porque se habla que la forma más práctica y el modelo más claro, más físico, más visible del amor paternal de Dios se debe de reflejar en el Padre. Y eso me duele. Pero Cristo es esperanza de nuestra gloria. Y esa va a ser una batalla que todos vamos a tener, hermanos. Muchas gracias. Disculpen. Los tiempos de Dios son perfectos y Él permitió que en esta madrugada tuviéramos esa conversación sin esperarlo, para que realmente nosotros pudiésemos reconocer que a pesar que en nuestros ojos humanos nos falta mucho, en Cristo ya estamos completos. Así lo dijo Jesucristo a través de Pablo. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Y esto, hermanos, nos lleva al último punto, que un padre, un esposo fiel, un hijo fiel, debe reconocer que esto demanda una vida que glorifica todo en Cristo. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque tu esposa se puede volver tu ídolo y tus hijos también se pueden volver tus ídolos. Y como dijera Juan Calvino, el hombre por naturaleza es fabricante de ídolos. ¿Y sabes de dónde están tus ídolos más cercanos? En el hogar. En el hogar. Entonces nuevamente nos conecta en la perspectiva. Todo hombre fiel, todo esposo fiel y bueno debe de reconocer que todo lo que hace de palabra o de hecho lo haga todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él al Padre, por medio de Cristo, a Dios el Padre, porque todo lo que hagan, lo dice Él,
Háganlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la herencia que es Cristo el Señor, a quien sirven. Pablo concluye con las mismas palabras de Jesucristo en la parábola de los talentos: buen siervo y fiel. Porque al Señor sirven, dice Pablo, al Señor sirven y de Él van a recibir la recompensa de la herencia. Póngase de pie, vamos a orar. Creo que no le llegamos a Cristo todavía ni a la suela de las botas que traen ustedes. Ya me voy a comprar mis botas, ya vivo aquí en el norte, tengo que comprarme mis botas. Pero ni a las suelas de las botas de Cristo llegamos todavía para ser ese varón capaz, apto, fiel. Pero aquí estamos rendidos delante de Él, pidiéndole que su gracia, su favor se manifieste nuevamente para hacernos esposos fieles y buenos, padres fieles y buenos, hijos fieles y buenos. Señor, aquí estamos, con el corazón partido muchas veces, pero Señor, inmensamente agradecidos por tu gracia y tu favor. Tal vez con las mentes un poco trastornadas, Señor, porque la hemos regado bien feo. Pero también, Señor, agradecidos porque tu amor supera toda imperfección nuestra, Señor, y cubre multitud de faltas. Y gracias, Padre, porque tu palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas y cada mañana se levantan. Señor, y hoy nos hemos levantado con este corazón deseoso de presentarnos delante de ti, Señor, como hombres fieles y buenos delante de ti, aunque sabemos que somos completamente incapaces y somos todo lo contrario, pero justificados por Cristo, Señor. Gracias porque Él es nuestro mediador. Gracias, Padre, porque Él intercede por nosotros y que tu Espíritu Santo en este momento, Padre, se está acordando de nosotros y está gimiendo por nosotros también, Señor, para que nos hagas aptos, capaces, útiles para ti, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos, Padre, que no podemos, pero tú sí puedes, Señor. Tú en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de la gloria, Señor. Queremos ser calificados, Padre, aquel día en que Cristo venga. Queremos recibir esa calificación, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Queremos recibir esa calificación de buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Pero no para celebrarnos a nosotros, Señor, sino para celebrarte a ti. Y celebrar tu gracia. Y celebrar tu misericordia, Señor. Y tu inmenso amor derramado en nuestros corazones como padres y como hijos, Señor, necesitados de ti. Oramos en Cristo Jesús pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de todos los que estamos aquí presentes. En Él oramos, Señor. Amén y amén.